Entonces, la solución pasa por agregar estas librerías, Windows Form y de archivo texto ion, ¿cierto? La clase se llama Radio Móvil y tenemos vectores. Entonces ahí tenemos dos vectores, uno para de tipo datetime, para fecha y para hora. Después la mayoría son string, para guardar el nombre del cliente, de qué anillo viene, a qué anillo va, origen y destino, el tipo de vehículo que va a usar y por último la tarifa. La tarifa se convierte en vector porque dentro de la lógica tenemos cosas al azar, ¿no? Cuando encontramos la tarifa o el cobro. Entonces, por esa razón vamos a tener que, cuando la primera vez que generemos la tarifa entre 15 y 20 al azar, eso tiene que guardarse. Porque si no lo guardamos, cada vez que lo llamemos va a inventarse otro número, entonces estaremos cambiando de tarifa para el mismo cliente. Entonces, cuando es cosas al azar, hay que guardarlo. Por eso el vector es necesario. ¿Ya? Y un visitador. Aparte, archivo para la variable archivo para manejo archivo texto, ¿no? ¿Verdad? Esto ya lo hemos hecho dos veces, ayer y antes de ayer. El constructor lo que hace es darle a estos dos atributos valores de partida, avisa -1 y en archivo le dice que guarde el nombre del archivo, ¿ya? En la carpeta datos. En propiedades hacemos dos propiedades ahora, ya no solo para bis, sino también para archivo. Entonces, pero es muy monótono, esto es muy mecánico, esto no es muy fijo, ¿ya? Después vamos ya a los métodos, que en realidad aquí tenemos que llegar lo más antes posible. Hay que tratar de hacer un diseño donde no nos gaste mucho tiempo, lo más sencillo posible. La idea es llegar aquí a métodos. Aquí están los puntos, en método, haciendo métodos, ¿cierto? El método incrementar no cambia de hace rato, sigue siendo igual. Después tenemos siempre un método de radiobotones. Normalmente les pido que en el diseño tomen en cuenta a los radiobotones. Aquí, por ejemplo, en el diseño estoy variando. Casi todos son diferentes, casi no se repiten, salvo estos dos de fecha y hora. Después son diferentes. Por ejemplo, este es un textbox para el cliente, un combo box para tipo de móvil. Y este es un listbooks, ¿ya? Este es un listbooks que es su primo hermano del combo box, ¿ya? Este de acá donde está el anillo destino es un listbooks, ¿ya? Este de acá, listbooks, ¿ya? Este listbooks permite cargarle opciones ahí. Igual que el combo box, a través de ítems cargamos opciones en la propia ítem. Igual que el combo box, lo mismo. Cada ítems ocupa una línea, igual que el combo box, lo mismo. Solamente que el combo box, a diferencia del listbooks, perdón, este es un combo box de tipo de móvil, ¿no? Solamente el combo box igual guarda una lista como el listbook, igual, solamente que el combo box es tímido. Cuando hacemos clic en la flechita para abajo recién salen sus opciones. En cambio el listbooks igual guarda una lista de la cual podemos elegir un clic nomás en cualquiera de esas opciones. Es extrovertido, él se muestra todo su contenido sin ningún problema. También el combo box es un tímido, ¿ya? Entonces, lo malo del listbook es que ocupa mucho espacio, eso sí, ¿no? El combo box es muy económico en espacio. Entonces, tenemos un diseño siempre variado y entre ellos habrá radiobotones, ¿no? Entonces, analiza 5 radiobotones, en este caso el anillo de origen, y nos devuelve el texto del que tenga el puntito. Entonces, aquí no hay mucha novedad con esto, ¿no es verdad? Por mínimo ahí tienen que avanzar porque esto es muy mecánico, muy fijo. Después hay métodos ya más que razonamiento, ¿no? Por ejemplo, el anillo, tanto de acá de los radiobotones o como acá también de listbooks, el anillo de donde viene a donde va son textos, son letras, texto. No me ayuda a que sea texto porque necesito hacer cálculo, porque cobro por anillo, entonces tengo que ser número. Lo que hace este método de tipo private, o sea, no se ofrece allá al formulario, es acá nomás para la clase, el método anillo en número. O sea, nosotros le pasamos un anillo en letras y él nos devuelve un anillo en número. O sea, si le pasamos primer anillo, nos devuelve 1. O sea, lo convierte el anillo en letras a anillo en número. Entonces, si es cuarto anillo, 4. Pues, ¿no? Entonces, estos números ya me permiten hacer cálculo para el momento de cobrar la tarifa. Entonces, es necesario este método que convierte el anillo en texto a anillo en número para proceso matemático.
Este método nos dice cuántos anillos andó o la distancia a lo que abarcó la carrera, el número de anillos. Es necesario saber este dato, cuántos anillos fueron, porque según el enunciado decía que se cobra 5 pesos por anillo. Entonces yo tengo que saber cuántos anillos andó o recorrió, ¿no es verdad? Entonces es necesario este método que nos va a decir el número de anillos. Para que le diga cuántos anillos fueron, yo tengo que pasarle el anillo de origen, el anillo destino, le tengo que pasar, aunque sean letras. Después ya él se apoyará de este método de acá para que ese anillo en letra se convierta en número y ya podrá hacer la resta. Entonces, él dice, pasame los anillos en letra, los dos anillos, el de origen y pasámelos en letra. Yo me encargo, dice este de acá. ¿Y qué es lo que hace adentro de él? Llama al método que allá está arriba, el anillo número, y le pasa el anillo de origen. Le dice, mira, te paso el anillo de origen, dámelo el mismo anillo, pero en número. Él lo recibe y retorna o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Lo que retorne, no sé qué número será, lo que retorne será restado con el anillo destino. Lo llamo al mismo de arriba, le digo, mira, disculpame otra vuelta, te molesto. Ahora te paso el anillo destino en letras. Recibilo, analizalo y devolveme del 1 al 5. Y seguro que va a devolver un número. Entonces, el número que acá recibió de respuesta va a ser restado con el número que reciba acá. En otras palabras, anillo origen menos anillo destino. Se hace esa resta y se la guarda en una variable llamada número de anillos de tipo entero. Entonces acá ya sé cuántos anillos andó. Por ejemplo, si aquí me pasan segundo anillo, aquí me pasan cuarto anillo, entonces segundo anillo se convierte en 2, menos cuarto anillo se convierte en 4. 2 menos 4 va a dar menos 2. Y ese menos 2 se guarda aquí en número de anillo. Entonces ese menos 2 lo tengo que transformar en positivo. Entonces pregunto, si número de anillos guarda un número menor a 0, o sea, negativo, entonces lo multiplico por menos 1 para que se transforme a positivo. Eso hago cuando es negativo, lo multiplico por menos 1. O sea, si da menos 2 acá, en esta resta, con esto, este menos 2 por menos 1 sale 2. 2 positivo. Entonces ya tengo el número de anillos en positivo. El problema es cuando hace una carrera del mismo anillo al mismo anillo. O sea, supóngase que este sea segundo anillo. En letra sería 2 menos 2 va a dar 0. 0 es lo que guarda acá. Claro, no es menor a 0. Esto no se ejecuta porque no es negativo. 0 no es negativo. Entonces esto no se ejecuta. Viene para acá. Si no hago esta línea de aquí, que se aumenta un anillo, quedará nomás en 0. Y dice acá cobrarle 5 pesos por anillo. Y si da 0 el número de anillo, 5 por 0 va a ser 0, va a ser una carrera gratuita. Y eso no está bien. Cuando es del mismo anillo al mismo anillo, por lo menos hay que sumarle un anillo. Por eso es que el número de anillos se aumenta en 1. ¿Ya? Por ejemplo, si esto es 2 y esto es 4, segundo al cuarto anillo, sale menos 2. Con esto se hace positivo 2, 2. Y si no coloco esta línea, pues me quedo en 2. Pero del segundo anillo al cuarto anillo no es 2 anillos. Decía el enunciado que hay que considerar ambos extremos. Del segundo anillo al cuarto anillo hay 3. Hay el segundo, el tercero y el cuarto. Ambos extremos lo estamos considerando. Por eso es que hay que aumentarle uno más acá. Por eso. Hecho eso, entonces ya retornamos nomás lo que tenga esta variable, ¿no? Lo que tenga la devolvemos, ya es la cantidad de anillos que andó ese vehículo haciendo esa carrera. Entonces, este es el método clave, ¿no? Porque nos va a decir cuántos anillos andó en número. Pero él se va a apoyar en el ayuco allá arriba, porque el anillo normalmente lo tenemos de diseño en letras. Es verdad que pude haber puesto un numeric up down para el anillo, diga 1, 2, 3, 4, 5, un numeric up down, ya numérico. Igual acá en vez de list books, podría haber dicho un numeric up down también, dijiste el anillo de destino, en número. Podía haber hecho, pero la idea es que el cliente tenga facilidades y ya nosotros nos complicamos en programa. La idea es que el cliente para el cliente le sea más fácil el uso, la usabilidad. Entonces, obviamente eso obedece a hacer trabajitos de conversión de letra a número,
En fin, ¿no? También hay que también ver acá que no de negativo, son los razonamientos. Entonces, pero ya tenemos el número de anillos que andó. Ahora viene el que cobra. Todos estos son ayucos nomás. Private, son ayucos. El que es público es este de acá. Este va a ofrecer allá al objeto. Acá lo va a ofrecer. Se va a ofrecer en la lista de métodos. Porque es público. Todo lo que es público se ofrece allá, ¿no? Obtener tarifa. Este es el que nos interesa. Claro, él se va a apoyar en los dos anteriores. Para obtener tarifa, necesito obviamente saber dónde empezó la carrera, dónde terminó y a qué hora fue, ¿no? Entonces esos tres datos son necesarios. Si nosotros leemos el texto acá con calma, todo este texto, vamos a darnos cuenta que acá participa para obtener la tarifa o el cobro, participa el origen, el anillo donde empezó la carrera, el anillo destino y también la hora. Porque acá nos dice que tenemos que también cambiar un poco con 5 pesos más en caso que sea en este horario. Entonces también tiene que ver la hora. Por eso son esos tres datos que pide este método. El método obtener tarifa. Dice, ¿querés que te dé la tarifa? Sí, pásame estos datos, yo te la doy. Pero pásame estos datos, sí o sí, es una precondición. Si me da, yo trabajo. Si no me da, no puedo hacer nada. Entonces, seguramente que el que necesita la tarifa, pues le va a pasar estos datos en ese orden, además, en esos tipos de datos, además. Tiene que acomodarse, no le queda más. Instanciamos la clase random y tenemos una variable tarifa, tar, que al final esa es la que vamos a devolver como respuesta al final. Pero en el medio del camino hay pues obviamente una lógica. Por ejemplo, como le pasa el anillo aquí, el anillo origen y el anillo destino, pregunta si es el mismo valor. Si va del primero al primer anillo, si va del segundo al segundo anillo, etcétera. Mismo anillo al mismo anillo, si son iguales. Si son iguales, entonces pues la carrera estuvo dentro del mismo anillo nomás. Entonces la regla del negocio en esta empresa, cuando es del mismo anillo, se cobra entre 15 y 20 bolivianos al azar. Entonces aplicando esta parte de ese texto, respondemos que la tarifa será un aleatorio entre 15 y 21, entre 15 y 20. ¿Ya? Y si no es del mismo anillo, estos no son iguales, entonces ya son de anillo a anillo, diferentes. Acá te indica qué tenemos que hacer. De un anillo a otro, y dice, ¿no es verdad? De un anillo a otro, 5 bolivianos por anillo. Entonces 5 bolivianos ya lo sé, esto es fijo, pero lo que no sé cuántos anillos andó, pues, ¿no? Para eso el ayuco que recién vimos, el que está ahí arribita nomás, este de acá, él nos va a decir cuántos anillos andó. Entonces lo único que hacemos, lo llamamos a él nomás. Mira, número anillo, ayuco número 1, te llamo, quiero que trabajes. Te paso, él dice, ¿qué quiere? Pasame los 2 anillos en letra. Ya, te lo paso. Porque este método de tener tarifa lo había pedido. Entonces, pero no lo había pedido para él, sino para pasárselo a su ayuco. Aquí está, se lo está pasando, miren. Aori, se lo está pasando tal cual le pasaron, no lo está modificando nada. Ades, anillo de destino. Se lo pasa a su ayuco. El ayuco lo recibe aquí en sus variables y el ayuco se contrata otro ayuco porque lo que recibe son anillos en letras. Entonces le llama a su ayuco, el ayuco del ayuco ya sería el de acá, que convierte anillo en letra, anillo en número, lo llama, se apoya en su ayuco, el ayuco, entonces lo tiene el anillo en número, lo tiene el anillo que le pasaron en letra, lo tiene ya en número, lo resta, hace su trabajo, nos dice al final cuántos anillos andó el vehículo. Entonces, el trabajo de este ayuco, número de anillos, nos los devuelve, nos va a decir andó un anillo, 2 anillos, 3 anillos, lo que sea. Algo nos va a decir, un número. Esa cantidad de anillos, el número de anillos que andó, pues se debe cobrar a 5 pesos por anillo. O se cobra de 15 a 20 al azar o se cobra 5 pesos por anillo. Una de dos. En este radio móvil, una de dos. Pero decía al final, un poquito para complicarnos, decía, además, dice, toda carrera se recarga con 5 pesitos más. El turno es de 12:15 a 13:10. Entonces, antes ya de retornar, porque podía haber retornado acá en esta línea, ya sea esto o esto, pero hay que ver el horario para ver si le recargamos 5 pesos o no le recargamos. Como pueden ver, se va la tarifa que acá se calculó, cualquiera de los dos caminos que hayamos agarrado, esa tarifa va a aumentarse en 5, pero si es que cumple esta condición. Si no cumple, esto no se ejecuta. Por lo tanto, manteniendo más los valores que acá se han obtenido, sin nada de recarga.
Entonces, vamos a ver si se aumenta o no se aumenta. Solo se va a aumentar 5 pesos más a lo que ya hayamos calculado. Se aumenta 5 más. Sí, el if. Fíjense, aquí pongo paréntesis y paréntesis porque esto para mí es un solo bloque. Esta es una primer posibilidad. Y la otra posibilidad de aumentarle 5 pesos o que sea esta. Cualquiera de las dos que cumpla se le aumenta 5 pesos. La primera posibilidad, la carrera, la hora haya sido las 12 y los minutos mayor a 15. Porque dice acá, para recargarle 5 pesos tiene que estar entre 12:15 hasta 13:10. Entonces una primera posibilidad que la carrera se haya hecho a las 12. Y paramos las orejas y es a las 12. A ver, los minutos, ¿cómo fue? ¿Más de 15? Sí. Ah, listo. 5 pesos más porque ya estaba por almorzar y me llamaron. Entonces una recarga, digamos, ¿no? Entonces esta es una primera posibilidad de aumentarle 5 pesos a la carrera. Cuando nos llaman a las 12 y los minutos es más allá o igual a 15. La otra posibilidad, que también es un solo bloque, por eso los paréntesis, que nos llamen a las 13, que la hora sea igual a 13 y que los minutos sean menor a 10. Porque si los minutos ya es 11, no, es tarifa normal, ¿no? ¿Ya? Tarifa normal. Entonces, solo si es hasta las 13:10. Entonces, de esa manera se aumenta o no se aumenta. Si cumple esto, esto significa OR, ¿no? O si cumple esto, pues se le aumenta 5 pesos. Uno de dos que cumple. Entonces, aumentado eso, ya tenemos la respuesta. Entonces, se lo devolvemos al que nos los haya pedido. Tenemos la tarifa. Guardar. El guardar, bueno, pide todos los datos. Como el vector tiene 7 vectores ahora, son 7 datos acá. Fecha, hora, cliente, anillo origen, anillo destino, tipo y tarifa. Y esas variables, como pueden ver acá, se guardan cada cual en su correspondiente vector. Como por ejemplo, tar se guarda en el vector tarifa, que lo tenemos allá arriba. Los 7 vectores. ¿Ya? Si acá el vector tarifa no estuviera, entonces pues por ahí guardar no tiene que pedir tarifa. Porque ¿qué pasa si pide tarifa? Pide la variable, el dato tarifa y no tiene el vector. Entonces, ¿dónde va a guardar cuando se lo pasen? Tomale así tarifa. Y si no hay el vector, ¿dónde lo va a guardar? Entonces, no debería pedir nomás porque no va a hacer nada. No hay donde lo lleve. Entonces, medio que deberíamos, aunque obviamente en programación todo es posible. La palabra siempre casi hay que evitarla porque todo uno puede programar, ¿ya? Puede ser locura y todo, pero funcione. Entonces, normalmente debemos decir que el guardar debe pedir datos de acuerdo a cuántos vectores tenga. Normalmente, no estoy diciendo siempre. Dependerá su lógica. Bueno, entonces, guarda y el mostrar no cambia casi nada. Obviamente son otros actores nomás, pero el esqueleto es el mismo. Aquí vuelvo a utilizar la manera de ayer, donde con corchete uno dice la columna primero, ¿no? Y después la fila. En cambio, en la otra manera, de los otros ejercicios era punto row, primero la fila, corchete B le poníamos y punto cell para la columna. Así era la otra manera de trabajar. Esto igual funciona, pero es más corto. Ahí están los 7 vectores. ¿Ya? Mostrar. El de información. Este saca la información. En este caso era el nombre del cliente que se le cobró menos, pero no de todos los datos, de la fecha elegida nomás, de la fecha elegida. Entonces, nosotros debemos elegir una fecha. Puede ser que en nuestro diseño usemos este Datetime Picker para fecha de ingresar datos, ese mismo usemos para sacar la información. ¿Ya? Depende ya del gusto, o si no, alguno por ahí le pueden hacer campo acá podemos dar un Datetime Picker para elige una fecha y dentro del rojito todo, ¿no? Ya dependerá del gusto, del estilo de cada uno de los programadores. Bueno, entonces nosotros vamos a usar el mismo nomás para cuando estamos guardando y el mismo para elegir cuando queremos sacar una información de qué fecha queremos saber el nombre del cliente al que se le cobró menos. ¿De qué fecha? Hay que elegir una fecha. Esa fecha que elija obviamente le tiene que llegar al método, si no el método ¿cómo va a adivinar qué fecha eligió? Tiene que llegarle la fecha elegida. En base a eso ya trabaja, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una variable igual que ayer, cliente que se le cobró menos, guardando comilla, comilla, o sea, nada, vacío.
y coloco en la variable tarifa men, aunque esto puede ser entero nomás, entero, y le damos un valor grandísimo, en este caso es 9.999.999 pesos. Entonces, un número grande, un número grandísimo. En realidad con que le dé 100 era por demás, porque nuestras tarifas es de 5, 15 a 20 y es 5 por anillo. Y nosotros trabajamos hasta el quinto anillo, entonces 5 por 5, 25. Y si es que se le regala 5 más, va a ser 30. No va a pasar más de 30 pesos en nuestra carrera. Entonces tranquilamente le puedo colocar un número más grande que 30, no sé, 100, 40. Exageré, digamos, con ese número. Ya, es un número grande para empezar. O sea, cuando quiero el número mayor, el monto mayor, entonces le doy un valor pequeño, -1 le dimos ayer. Cuando quiero el menor, le doy un número grandísimo. ¿Ya? Entonces, visitamos el vector, igual hay que ir a todas las casillas, porque en cualquiera de las casillas puede estar al que se le cobró menos. Entonces lo que chequeamos primero es la fecha, esto no habíamos puesto ayer, chequeamos la fecha primero. Si la fecha que nos pasaron, la fecha elegida, es igual a la fecha que estamos visitando. Porque estamos visitando todas las casillas de los vectores, vamos a visitar todas. Entonces en un momento estoy visitando una casilla y ahí adentro hay una fecha. Si la fecha del que estoy visitando es idem a la fecha que me pasaron, entonces está bien, coincide, perfecto. Ahora, una vez que las fechas son iguales, entra en la charla. ¿Y la charla cuál es? Y además de que sean iguales, la tarifa que estoy visitando, que está en el vector tarifa, la tarifa que estoy visitando es más pequeña. Ayer preguntaba más grande porque queríamos el mayor, ahora queremos el menor. Es más chiquito que la supuestamente tarifa menor. En este caso, como leí tan grande acá, está condenado a perder este acá. Entonces, el primero que visite, le haya cobrado 50 pesos aunque sea, va a ser más pequeño que este con este valor que partió grandísimo. O sea, este, sí o sí va a decir verdadero esto. Había que ver nomás si es la misma fecha, ¿ya? En caso que sea la misma fecha y sea la tarifa que estoy visitando más pequeña que la que está ganando hasta ese momento, entonces hacemos un cambio. Estas dos cosas. Igual que ayer, esto no cambió. La tarifa que se acaba de parar, al ser más pequeña que la anterior, la que está actualmente guardándose, esa tarifa que acaba de verificarse que es más pequeña, entonces se guarda en esa variable. O sea, ahora es el nuevo ganador. Y el cliente que estoy visitando se guarda en la otra variable. ¿Ya? En la otra variable. Y eso va a dar vuelta. Todo esto va a dar vuelta. Esto va a dar vuelta. De 0 a 1 a 2 hasta topetearse con bis. Todas las celdas van a ser comparadas. Al final no sabemos qué valor habrá aquí, pero lo que hay acá es el monto menor. No sabemos qué valor hay acá, pero el valor que esté es el nombre del cliente al que le cobramos menos. Dentro de esa fecha. Al que le cobramos menos. ¿Ya? En caso de que haya igualdad, dos digamos, en un empate de cobros menores, muestra el primero. Porque fíjense la pregunta. Solo cambia cuando es más pequeño. Entonces, cuando es igual, no cambia. Mantenemos nomás el primero. ¿Ya? Bueno, ¿y esto por qué este final? ¿Por qué este de acá, esta pregunta? Lo que pasa que yo puedo meter datos, digamos, del día 18 de hoy día. Y cuando quiero la información, elijo el día 17. No metí ni un dato, ni una carrera del 17 de ayer. Y estoy pidiendo la información de que a quién le cobré menos el día 17. Y si en mis datos guardados no hay ni una carrera, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no hay ni una carrera? Yo empiezo diciendo que el que se le cobró menos se llama comilla comilla y el monto es 9.999.000. Y si no pillamos nadie esa fecha, o sea, esto nunca da igual, porque todo lo que hemos guardado son de otras fechas, entonces nunca va a entrar aquí, porque aquí entra cuando cumple esas condiciones, esas dos condiciones. Nunca va a entrar acá. Y si dando vueltas acá nunca entra ahí, nunca, todas las preguntas que visita, nada, no es la misma fecha, entonces va a mostrar lo que está acá, pues, ¿no? Un cliente sin nombre y con un monto grandísimo, como el menor supuestamente. No. Por eso que hacemos esta pregunta. Cuando ya termina de repetir, decimos, antes de ya demostrar el resultado, preguntamos, ¿será que ClickCodeMen mantuvo el valor de partida que es comilla, comilla? Le pregunto. Si es que mantuvo. Si mantuvo, es que nunca entró aquí.
Porque si entra aquí ya cambia el cliente visitado, ya se coloca en vez de click.men, ya cambiaría. Pero si ha mantenido, sigue guardando al final de todo ese viaje al vector, ha mantenido su valor de partida, significa que nunca entró aquí. Y si nunca entró aquí es porque no hemos introducido carreras de esa fecha elegida. Entonces aquí le decimos un mensaje, return, no hay carreras en la fecha elegida. Y por lo contrario, en caso de que no guarde comilla, comilla, entonces, bueno, ya mostramos nomás la variable, ¿no? El nombre del cliente, un mensajito ahí y el nombre de la otra variable que guarda el monto, ¿no? El monto que se le cobró. Cualquiera de los dos textos que vengan va a ser visualizado en el label que se llama S1. Ahí lo vamos a mostrar en información. No es necesario convertir porque de allá viene en string. Entonces va a decir en el diseño, ¿no? Va a decir, al que se le cobró menos fue a mí me falta la A, ¿no? Fue a, y al final le decimos fue a, dos puntos, y ahí va a decir abajito ya en ese label C el nombre, a Juan, con un monto de 10 pesos, algo así. Bien, entonces esos son los métodos para el tema de vectores. Guardar, mostrar, sacar una información. No, sacar una información, claro, correcto, una información. Ahora, en cuanto a archivo texto, bueno, los tres métodos típicos, uno que crea el archivo vacío, el otro que de los vectores lo lleva al archivo, o sea, agarra el vector fecha, todo string, ¿no? Todo string, con su marca de fin de dato. La hora también, con su marquita de fin de dato. El cliente, el anillo origen, el anillo destino, el tipo de vehículo y la tarifa. Todos los prepara una sola línea y la guarda en la variable línea. Y esa variable línea en la última acá es la que se graba en el archivo. Toda esa línea se introduce al archivo al final, se inserta. Entonces este es un método bastante sencillito, solo hay que juntar los datos todos en cadena, ¿no? Entonces el otro un poco ya se complica, este de acá, archivo vector, donde dice, bueno, voy a traer todo lo que está en el archivo. Entonces, bien, date a la -1, o sea, empezamos de 0, date al principio, ni siquiera al principio, antes del principio, porque el principio es la casilla 0, ¿no? Entonces, la intención es hacer un reader nomás, leer nomás, o sea, abrir para solamente, no write para escribir, solo para leer. Por eso que acá pedimos una línea. Si necesitamos un vector de 7 casillas, son 7 vectores, no se olviden. Entonces pedimos una línea, la línea la guardamos en la variable línea, y si la línea que nos dieron no es nulo, o sea, no llegamos al final del archivo, entonces ya procedemos a pasarlo al vector. Pero al vector no lo podemos pasar porque acá lo tiene los 7 datos ciertos, pero están todos pegados. Lo que hay que hacer es despegar con split, en base al asterisco lo despegamos, y ahí va a arrojar 7 datos sueltos. Y esos datos sueltos los guardamos en este vector. Después, como ya está guardando los datos separados, entonces la casilla 0 la guardamos ya en su vector correspondiente, que es fecha. El vector, la casilla 1 también en su vector. Cada cual en su vector. Obviamente haciendo algunas conversiones en algunos casos, como por ejemplo este datetime, y el último a entero. Este int32 es int. ¿Ya? Ahora, este mismo trabajo podía haberlo hecho nomás el método guardar. Se lo podíamos pasar al método guardar que está aquí arriba. Porque al final de cuentas estamos guardando al vector. Podríamos tranquilamente llamar a este método y pasarle todos estos datos que pide que le pasemos. Podríamos haber hecho. Por hoy más ahí. Ya por ahí mañana lo cambiamos. Bien, esos entonces son los tres métodos que nos permiten manipular estos datos con archivo texto. Ahora, en el formulario nosotros hacemos doble clic, ya no usé menú strip, solo directamente el tool strip nomás. Guardamos, obviamente instanciamos la clase de arribita, y ya en guardar, en el btn guardar, pues llamamos incrementar. Hay que ver qué datos falta preparar. Según este diseño tengo que preparar estos radiobotones. La fecha está lista, lo que esté ahí se lo paso, está listo el cliente. También acá también está listo, el punto text se lo paso nomás, aquí también punto text se lo paso nomás. Acá sería el único problema y la tarifa, ¿no? O sea, el anillo de origen y la tarifa. Según mi diseño, ¿no? He puesto radiobotones para anillo de origen nada más.
Eso puede variar, depende del diseño. En este caso, digo, llamo a obtener anillo origen, le paso los 5 radiobotones, él los analiza, me devuelve y yo lo guardo en anillo origen. También calculo la tarifa lo llamo al método obtener tarifa, le paso el origen, el destino y le paso la hora. Eso es lo que pedía tarifa. Él tiene ya 2 ayucos internamente que a mí ya no me interesan, pero él ya se las arregla. Pues a mí me da ya la tarifa. Entonces esa tarifa que me dé la guardo en la variable tar, así como también el anillo de origen. Ya están listos. Ahora lo despierto a este método que es muy aburrido, porque lo voy a despertar y siempre se despierta mal. Entonces él me va a decir, pasame la fecha, pasame la hora, pasame el cliente, pasame el anillo origen. Y aquí te pillo seguro mal parqueado. Seguro que no lo tenés, me va a decir. Yo le voy a decir, no. En esta línea de acá ya preparé, antes de hablar con vos ya la preparé. La tengo guardada ahí en Aori, entonces te lo paso directo. No hay punto nada porque es una variable. Aquí te pillo crudo, pasame el anillo destino. Pero un ratito, anillo, lo tengo en un list books. Es igual que el combo box, les decía, son primos hermanos, bien parecido. El uno extrovertido, el otro introvertido. Entonces simplemente es el nombre de la acá que se llama ADES, anillo destino, punto text, igual que el combo box, Entonces, no, es un componente que no necesito analizar, y lo que esté te lo paso, lo que haya elegido el usuario, ADES.text. El tipo es el combo box, igual lo mismo, son primos hermanos, son muy parecidos, punto text. Y por último, pásame la tarifa. Aquí sí te pillo, ¿no? En la línea anterior, antes de hablar con vos, hablé con obtener tarifa y ya me lo dio, así que te lo doy directamente. Variable nomás. ¿Ah? Los demás son componentes, por eso son alguna punto algo, una propiedad. Y con eso mostramos. Ustedes saben que después de guardar en vector y mostrarlo, hay que llamar al método de archivo texto, que es el de los vectores al archivo. Lo llamamos para que se vaya también al archivo texto. Información, bueno, nada más llamamos información. Ahora, ¿cómo llego al evento load? Porque necesito llegar al evento load. ¿Quién me ayuda ahí? ¿Qué hago para llegar al evento load? ¿Qué hacemos? Clic donde no hay ningún cuadro, en donde está vacío. En un lugar vacío. Ok. Hay que hacer un doble clic en un lugar vacío. No hay hartos espacios vacíos en este caso, en este diseño. Donde sea le va a hacer doble clic. Entonces eso me lleva al evento load. Este evento load, lo que coloque aquí adentro, las instrucciones que coloque acá se van a ejecutar cuando le haga clic acá en ejecutar. Pero antes que aparezca el formulario, en ese lapso va a ejecutarse. O sea que antes de ver el formulario, la primer cara del formulario, ya voy a poder hacer algo de las instrucciones ahí, las que coloque ahí ya se van a ejecutar. En este caso, cuando se está lanzando el programa, quisiera que alguien, mientras abre el programa, quisiera alguien que vaya al archivo y todo lo que tenga el archivo lo lleve pues a los vectores. O sea, mis vectores ya tengan datos cuando está levantando nomás. Y lo pueda ver ese rato, ¿no? O sea, muestro el vector ya, ¿no? Lo muestro en el data grid. Estas cosas que haga antes, cuando está cargando, antes de ver ya la pantalla. Cosa que cuando venga la pantalla, entonces ya la vea el data grid con datos que vienen del archivo. Ahora es posible que cuando vaya al archivo, al disco duro, a un archivo, a pasar sus datos al vector, es posible que no lo pille, no haya el archivo. No, es posible. Entonces, por ejemplo, acá nuestra carpeta se llama datos. Y ahí, por ejemplo, no está el archivito radio móvil, no hay. Entonces va a dar error. Si lo dejo así, por ejemplo, va a dar error. Lo voy a ejecutar a ver ahí si todavía cambiarle nada. Así como está. Ejecutamos. Este load se va a ejecutar. Se está yendo al archivo y quiere llevar los datos al vector. Pero el archivo no hay. Entonces va a dar una línea amarilla que es un papelón. Es una excepción no controlada. Ahí viene. ¿Ve? Enseguida va a aparecer la línea. Ahí está. Entonces el programa no hay cómo continúe. Ya el programa se cortó, ese es un papelón. Entonces nos está dando aquí un cuadrito, dice excepción no controlada del tipo, información adicional. Dice algo así de not found, o sea, file not found, archivo no encontrado. Bueno, no me queda más que interrumpir acá en el cuadradito rojito. Ni modo, pero esto ya es un papelón. Entonces lo que tenemos que hacer es controlar la excepción.
Lo vamos a hacer con el dúo try, catch. Entonces acá vamos a decir try, vigilarlo a estos dos señores. Sospecho que no van a hacer quedar mal. Porque sintácticamente está bien, no le veo error acá. De archivo al vector, lo va a mostrar, todo perfecto. Entonces, esto ya va más adelante, porque ya el error no es que le falta un punticoma y acá se nota una línea rojita, no. Entonces, es que aquí me falta pasarle un parámetro, ¿no? Entonces, es un error que lo puedo visualizar antes de ejecutar, y eso no lo voy a ejecutar ahí porque tampoco va a salir, digamos. Entonces, el try catch viene con algo que las líneas están correctamente escritas. No hay errores de sintaxis. Pero en ejecución, de acuerdo a la lógica que le hemos puesto, puede ser que falle, que genere una excepción. La excepción significa algo que no es muy común, una excepción. En caso que nos haga fallar porque el archivo no esté, entonces nosotros vamos a trabajar con catch, y catch lo que va a hacer es crear el archivo. Si no hay, entonces la solución es crear el archivo. Pues, no siempre, ¿no? Ustedes saben que la palabra siempre no se usa. Podemos hacer también otra cosa. Pero por ahora vamos a crear el archivo. Ahora no debería, fíjense que no hay el archivo radio móvil, no hay. Se va a crear automáticamente cuando no lo pille. Y le voy a darle a ejecutar y ya no debería interrumpirse porque ya hay una gestión. Estamos controlando nosotros. Ahí está, pueden ver. Ya no se interrumpió, se ejecutó y acá tenemos el archivito, aunque vacío, pero está creado. No importa, pero ya está creado. Evitamos que se interrumpa. Por ejemplo, el día 18 vamos a hacer una carrera para Juan. Entonces, del primero al cuarto anillo, son 4 anillos ahí. Y moto, ¿ya? Guardar. Ahí está Juan, o el primer anillo, en letra, ¿no? Cuarto anillo. Moto y cobra 20. Cuando es de anillos diferentes, se cobra 5 por anillo. Primero al cuarto son 4 anillos, entonces por 5, 20 pesos. Está bien cobrado. Ahora, si esta carrera la hacemos dentro del horario especial de 12:15 a 13:10, digamos que Pedro nos pide esa carrera, entonces va a aumentarse a esos 25 más de recarga, acuérdense, 25. Entre los dos, obviamente, el que se le cobró menos en el día 18, si acá elijo 18, está elegido 18, y le digo información, me va a dar obviamente ¿a cuál de los dos me va a mostrar? A Juan. A Juan, ¿no? El que se le cobró menos. Dice Juan y se le cobró 20 pesos. En caso de empate sale el primero. Sale el primero. Voy a colocar, por ejemplo, otra fecha, la de ayer, 17. Mujeres, digamos, ¿no? Silvia. Va del segundo al segundo. En el mismo anillo ustedes saben que es al azar entre 15 y 20. Pide, digamos, una camioneta. Guardar. Ahí está Silvia. Del segundo, de 15 a 20. ¿Y por qué sale 22? ¿Quién me puede decir? Porque debería salir de 15 a 20. Por la hora. Por el turno, ¿no? 2:29. Entonces, pues, obviamente, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, a quién se le cobró menos ayer, el 17, me va a decir Silvia, es la única, ¿no? Va a decir Silvia. Pero vamos a ver si cambia, ayer generamos otra persona menor a 22 pesos. Carmen, ayer también 17, que vaya, no sé, puede ser negativo, ¿no? Del primero al tercer anillo. 1 menos 3 va a dar menos 2. Eso está controlado ya. Vamos a ver, pero todos son 3 anillos ahí, del 1 al 3 es 3 anillos. 15 pesos debería decir, ¿no es cierto? Ahora, el horario. El horario también podemos probar si es las 13:09 y 10, digamos. 13:10. Al filo. Entra en la promoción. No es promoción, es castigo de 5 pesos más. ¿No? Entonces, a ver, 5 por anillo. Digamos que sea aquí, 2 anillos son 10 pesitos, más el recarga 5, 15 pesos, ¿no? Para que sea la nueva menor, Carmen. Vamos a guardar. ¿Ve? Ahí está, Carmen, del primero al segundo anillo son 2 anillos, 10 pesos. Pero el horario todavía está entre el horario del turno especial de recarga de 5 pesos, sale 15. Obviamente, entre las dos, del día 17, si elijo 17, es Carmen. Obviamente, si elijo otra fecha que no hay, pues va a decir, no hay datos, información. No hay carreras en la fecha elegida, ¿verdad? Si elijo 18,
sale ya de Juan y Pedro, sale perdón, hice clic, 18 clic. A ver, de nuevo, clic. Epa. No hay datos. 17. Claro. Pasa con la fecha actual, pasa lo siguiente. Guarda, yo elegí 18 a simple vista, se notó, ¿no es cierto? Pero guarda, ¿qué le digo? Es daytime, guarda fecha y hora, por eso que no coincide, porque internamente es fecha y hora, y no son iguales, porque el clic que guardé y el clic que estoy eligiendo no están coincidiendo en la hora, ¿ya? O porque la hora tiene hora, minutos, segundos, ¿no es cierto? Clic, miren, como que no hubiera, perdón, es 8, pero hasta ahí no, 18, a ver. Clic, ¿eh? No está coincidiendo. En el 17, pero eso ya es hay que afinarlo, ¿ya? Son detallitos que van a ir apareciendo. El 16, por ejemplo, no hay. Pero si metemos una carrera para el 16, por ejemplo, no sé, Eugenio. Eugenio va, no sé, del primero al cuarto, según camión. Guardamos. Son 25 pesos el 26. Sin ningún problema me va a dar el dato. Me va a dar, ¿no? Entonces el único problema es la fecha actual, que eso después lo vamos a manejar mañana. Lo controlamos, eso no es difícil. ¿Ya? Está pensando, porque les vuelvo a repetir, nosotros cuando elegimos es daytime, o sea, guardamos, se ve fecha ahí, ¿no? Pero en el fondo se guarda fecha y hora. Ustedes saben que la hora tiene minutos y segundos, entonces aquí se visualiza, ¿verdad? Pura fecha, pero hay hora y que, acuérdense, con el Too Short Day String hemos mostrado solo la hora, pero es hora y fecha, ¿no? Entonces ese es el detalle. Eso lo vamos a controlar ya mañana. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, curiosidad?